Bueno, vamos a comentar este poema de Rafael Alberti que se encuentra en su libro Entre el clavel y la espada, publicado en el año 1940. La contextualización de este poema es importante ya que en 1940, como sabéis, es el año posterior a la finalización de la Guerra Civil Española. En los años previos, Rafael Alberti había publicado varios libros de poemas, como Madrid, capital de la gloria, en los cuales había prevalecido, había sido más importante el tema tratado que la forma. Eran poemas, en la mayoría de ellos, bastante sencillos y fáciles de comprender. En 1900, porque lo que se pretendía sobre todo era transmitir un mensaje. En 1940, con este libro, vuelve otra vez a una poesía más equilibrada entre la forma y el fondo, entre el contenido y el continente del poema. En ocasiones retoma el neopopularismo de sus primeras obras, esto es del Alba de la Lelí, de Marinero en Tierra y del Amante. En otras ocasiones una poesía más hermética que tira al surrealismo, como propia de Sobre los Ángeles o Calicanto. Y como sucede en este poema, a veces también se le nota su deuda de Gustavo Adolfo Bécquer. Si miramos el poema simplemente así de un vistazo en su forma gráfica, ya vemos que tiene una forma peculiar. En primer lugar, está dividido en dos estrofas, pero dos estrofas absolutamente asimétricas. La primera estrofa tiene 15 versos y la última estrofa tiene tan solo 2 versos. Asimismo, dentro de la primera estrofa podemos distinguir una primera parte hasta Desvae, que tenemos los versos en decasílabas, de 11 sílabas, y donde van rimando los versos pares en rima asonante, sauces, estanque, acordarse y desvae, y después la rima a partir de ahí se vuelve más escasa, se va distanciando más. Los versos, en los siguientes 4 versos, son heptasílabos, es decir, tienen 7 sílabas. Esta conjunción de versos en decasílabos y heptasílabos es lo que se conoce como una silva, que era muy utilizada por los autores clásicos del Renacimiento, como por ejemplo Garcilaso de la Vega, y aquí la adopta hasta ese verso 12. Sin embargo, después, en los 13, 14 y 15, los versos se van haciendo cada vez más pequeños, es decir, se pasa de versos 11 sílabos a 7, y después los últimos 3 versos de esta primera estrofa son de 4, 3 y 2 sílabas. Como se ve, el verso va siendo cada vez más pequeño. La última estrofa vuelve otra vez al endecasílabo y al hectasílabo. En la primera estrofa, como veis, hay una serie de paralelismos que nos recuerdan un poquito a Gustavo Adolfo Bécquer, también las rimas recuerdan un poco a Gustavo Adolfo Bécquer. Y esas rimas van de dos en dos. Esa división, podemos hacer una división de dos en dos versos, ¿no? Así como los álamos que olvidan el desvanecimiento de los sauces, eso sería una parte. Al igual que las piedras vagabundas que terminan de pronto en un estanque, ¿no? Sería otra imagen. Como la misma luz que lo sabía llega en un momento a no acordarse, es otra. Como la misma mano que lo escribe y si relampagueo se desvae, otra. Y después viene una imagen, pero ya en decasílabos. Así como esta niebla que unifica en la nada lo que ya no es de nadie. Vemos en primer lugar en esta parte del poema un gran pictorismo, por decirlo así, es decir, es como un pequeño cuadro. Hemos de recordar que la primera pasión de Alberti fue la pintura, después se dedicó a la poesía, pero su primera pasión fue la pintura y de alguna manera esto es como un cuadro en el cual va rellenando todo el espacio. Están los álamos, que son árboles que se yerguen, ¿no? que van hacia arriba, los sauces, que son árboles que se inclinan, después tenemos las piedras en la zona de la tierra y el estanque, después todo eso se rellena con la luz y con la niebla que lo envuelve todo, y después también está la presencia humana de la mano, ¿no? Es decir, que tenemos ahí todos los elementos de un cuadro. Bien, este poema puede resultar un poco difícil hacer una primera lectura de entender, pero habrá que entender bien cómo está compuesto. Y este poema tiene una estructura casi perfecta, o yo diría que perfecta. Como veis, en los 12 primeros versos, como ya os he dicho, van citándose diversos elementos naturales, los álamos, las piedras vagabundas, la luz, la mano, la niebla. Bien, pues cada uno de esos versos habrá que relacionarlos con cada uno de los 5 sustantivos que viene a partir del verso número 13, es decir, hombres, naciones, imperios, estrellas, mares, porque son comparaciones. Así como los álamos que olvidan el desvanecimiento de los sauces, así los hombres. Es decir, si hiciésemos una paráfrasis o dijésemos estos versos de otra manera, diríamos: el álamo es un árbol que los hombres son como los álamos que olvidan el desvanecimiento de los sauces. Después los dos siguientes versos se relacionarían con el siguiente sustantivo.
Las naciones son como las piedras vagabundas que terminan de pronto en un estanque. Los imperios son como la misma luz que los sabía y llega en un momento a no acordarse. A su vez, la estrella se relacionaría con la mano que lo escribe y sin relampagueo se desvae, y los mares sería aquello que unifica en la nada lo que ya no es de nadie. Vamos a ir viendo cada una de esas imágenes. Dice los hombres, que se relaciona con los álamos. Los álamos, como hemos dicho, son árboles altos. Aquí se produce una personificación de los árboles, del álamo y el sauce. Hemos de tener en cuenta, como hemos dicho, que esto está en el contexto de la Guardia Civil, de la Guerra Civil, perdón. Es decir, así nos está diciendo que los álamos, que son esos árboles que permanecen en pie, que permanecen vivos, olvidan el desvanecimiento de los sauces, es decir, cómo los sauces han caído. Está haciendo referencia a los vencedores, a los que han quedado vivos, a los que han quedado en pie, y a los perdedores, a los sauces, que son aquellos que se comban y que caen, ¿vale? Entonces los hombres que se yerguen, las personas que se yerguen, olvidan a aquellos que se caen. Dice, después de los dos siguientes versos, dice, así como las piedras vagabundas que terminan de pronto en un estanque. Hemos de tener en cuenta que la piedra, la roca, es un material, es un elemento, por así decirlo, muy fijo, muy pesado. Se dice en la Biblia que Yahvé es una roca, y también se dice en los evangelios, Jesucristo le dice a San Pedro, dice, tú te llamarás Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, porque Pedro significa piedra y sobre ti voy a edificar la iglesia. Sin embargo, aquí la piedra, que también está personificada porque es una piedra vagabunda, va a rodar, es decir, el elemento poderoso que es la piedra de repente va a rodar y va a terminar en un estanque, y eso se relaciona con las naciones. Después tenemos la luz, dice, como la misma luz que lo sabía y llega en un momento a no acordarse. La luz es un elemento mucho más etéreo que las piedras. Se relaciona con imperio, porque mientras que la piedra es una roca que está en un lugar preciso, como las naciones, los imperios son mucho más amplios, abarcan mucho más, como la luz que se difumina. Pero además la luz significa también el conocimiento. El conocimiento, de hecho, muchas veces incluso en los cómics, ¿no? Cuando a uno se le ocurre una idea, es que se le enciende una bombilla. Pero fijaos que aquí se utiliza el pronombre lo, sin saber exactamente a qué se refiere ese pronombre lo. Dice, como la misma luz que lo sabía, ¿qué es lo que sabe? Ya no se acuerda, en un momento llega a no acordarse, ¿vale? Y lo mismo sucede con los imperios. No sé si estáis viendo la correlación. Es decir, tenemos que hay hombres que ahora son poderosos que olvidan a los sauces, pero esos hombres también van a terminar en el olvido. Esas naciones que son poderosas, pero de pronto terminan en un estanque, terminan en la nada, se hunden. El estanque es el agua parada. El agua parada en poesía siempre es símbolo de muerte, es decir, esos países ruedan y caen en la muerte. Como la misma luz que lo sabía y llega en un momento a no acordarse. Esa luz que era el conocimiento puro y en un momento termina, no llega a acordarse de aquello que sabía. Pues así son los imperios también, que en un momento son muy poderosos y de repente sucumben, como sucedió con Grecia, como sucedió con Roma, como sucedió con el Imperio Español. Dice, como la misma mano que lo escribe y sin relampagueo se desvae. Y esto a su vez se relaciona con las estrellas. Fijaos que aquí hay una correlación, que cada vez las cosas son más grandes, los hombres, las naciones, los imperios, las estrellas, que hace relación al universo. La mano, por metonimia, es decir, se nombra la parte por el todo, se refiere al poeta que escribe, al mismo que escribe. Dice, la mano que lo escribe, que escribe algo, eso que sabía, ¿sabe? Y sin relampagueo, sin una luz, se desvae, se desvanece. Es decir, que la escritura también, eso que perdura durante siglos, como es la escritura, también se desvanece y cae en el olvido. Como las estrellas también, que las estrellas vemos de repente un universo, pero al final también esas estrellas explotan y desaparecen. Y después lo último que dice, así como esta niebla que unifica en la nada lo que ya no es de nadie, llega a un terreno todavía más etéreo, que es la niebla que ya no tiene ni siquiera consistencia material. Y así son los mares, porque los mares también en poesía es símbolo de muerte, es decir, que hasta la propia muerte se olvida, porque todo va desapareciendo. Y esto va en consonancia con la forma del poema. Los 8 primeros versos son
endecasílabos, es decir, versos de 11 sílabas. Después ya cuando llega la niebla, que es mucho más inmaterial, el poema se vuelve más pequeño, se vuelve versos de 7 sílabas y después va desapareciendo, va teniendo 4, 3, 2 y después hay un verso suelto, un verso en blanco, porque todo desaparece. Y dice el poeta al final, iba a decir, mas cuando iba a decirlo, había muerto el lenguaje. Es decir, desaparece todo. Y cuando iba a contar que todo está desapareciendo, ya había muerto hasta el lenguaje. Este poema también nos acerca un poco a lo que se ha venido a llamar la poesía del silencio, que es algo cuyas raíces podríamos encontrar en el misticismo, en San Juan de la Cruz, que también lo encontramos en Gustavo Adolfo Bécquer y que lo encontramos aquí en este poema y después en otros poetas posteriores como Valente, ¿no? Que practican esa poesía del silencio, que es la imposibilidad del lenguaje para decir nada. Al final lo que viene a decir este poema es que todo desaparece, que por muy poderosos que sean las naciones, por muy poderosos que sean los imperios, por muy poderosos que se crean las personas que estén en ese momento gobernando, porque esto claramente tiene una intención política, al final todo desaparece. Y todo ese poema está perfectamente acodado en el poema. Podríamos hacer una inclusión un poquito mayor, ¿no? Porque incluso un análisis incluso mayor. Vemos como justamente cuando aparece desvae es cuando el poema se va haciendo más pequeño, ¿eh? Se va haciendo más pequeño. Bueno,